Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a la hora que estén viendo nuestra página de Facebook de La Mar en Español. Soy su hermano y su amigo en Cristo, pastor asociado de La Mar en Español, aquí en la ciudad de Wichita Falls. Y les damos la bienvenida. Pues ahora les tengo un mensaje a través de estos medios. Unidos mientras que estamos separados. Y un mensaje que les traigo en esta ocasión, que lo he titulado El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y seguirá siendo el de mañana. La palabra de Dios no cambia, no cambia. Es la misma de ayer, de hoy y de mañana, del pasado, del presente y del futuro. ¿Ha escuchado usted la palabra cristianismo? Cuando usted escucha la palabra cristiano, ¿qué viene a su mente? Cuando usted ve a una persona que porta una cruz, ya sea en su pecho o ya sea en sus oídos, si es mujer, o algunos hombres a veces se lo ponen, ya no tanto, pero años atrás, cuando yo era joven, se veía eso. Y cuando usted ve a una persona que porta una cruz, normalmente, ¿qué le viene a su mente? Oh, es cristiano. ¿O no? Digo, ¿verdad? ¿Porta usted una cruz? ¿Es usted cristiano? No le estoy preguntando si va a la iglesia, porque ahorita muchas iglesias, por no decir casi todas, no estamos asistiendo a una iglesia. El hecho de que no vayamos a un templo no quiere decir que la iglesia no está ahí. La iglesia somos la gente. Por eso le dije, vamos a estar unidos a través de estos medios, la familia de La Mar en Español. Usted la puede ver cuando usted guste. Puede compartirla con alguien más, si usted gusta. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una preparación para cuando ya nos vayamos a la presencia del Señor. El cristianismo, también cuando entramos al cristianismo, cuando nacemos de nuevo, es un lenguaje de iglesia. Cuando nacemos de nuevo, porque la Biblia nos habla que tiene que ocurrir un nuevo nacimiento, y cuando nacimos de nuevo, venimos a ser cristianos. Y cuando nacemos de nuevo, empezamos a aprender la palabra de Dios. Son principios que nos ayudan a cómo vivir aquí en la tierra. Hay mandamientos de la palabra de Dios. Hay muchas promesas de la palabra de Dios que nos dan alivio en los momentos difíciles, a la vez que nos da una promesa de que un día nos vamos a ir de esta tierra a la presencia de Dios, de que Cristo viene por su iglesia, por el cristiano. Pero ¿todos los que van a una iglesia se van a ir? Por eso es la pregunta, ¿es usted cristiano? No hago la pregunta, ¿va usted a la iglesia? La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, un pasaje para los que ya tienen un buen tiempo en el cristianismo. Hay una promesa muy hermosa que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, eso es lo que quiere decir. Todas las cosas. Esta situación por la que estamos atravesando, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro estado y en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Sabía usted que la Biblia habla de cosas así?
Pero Él nos dice en su palabra, a los que aman a Dios, si usted ama a Dios, si usted ha nacido de nuevo y ama a Dios, todo obra para bien para los que aman a Dios. ¡Qué tremenda promesa! Es una promesa muy preciosa. Y la Biblia está llena de promesas. Otras promesas que nos da como: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra promesa que está en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Necesitamos a Dios, y más en estos momentos que hay mucho temor. Hay personas con temor, hay personas que no lo toman tan en serio, pero hay países que sí lo están tomando muy en serio ahora. Pero ¿sabe qué? Él dice en su palabra que Él ha puesto cuando usted nace de nuevo, cuando nacemos de nuevo, dice Él en su palabra que Él pone un espíritu no de miedo en nuestra vida. Y por eso podemos dormir confiados, confiando en sus promesas. Entonces, el hecho de portar una cruz no significa que la persona sea cristiana, porque en realidad la cruz no es un amuleto, aunque muchas personas lo quieran ver de esa manera. ¿Qué pensaría usted si yo, en vez de colgarme una cruz, me colgara un horno nazi? ¿Qué pensaría usted si en vez de colgarme una cruz o un horno nazi en mi cuello, me colgara una silla eléctrica en mi cuello? Y usted me preguntaría, porque no está muy familiarizado con esto, ¿verdad? ¿Por qué trae ese horno nazi en su cuello? ¿Por qué trae esa silla eléctrica en su cuello? Quizás yo le contestaría algo más o menos así: mire, el horno nazi lo traigo en mi cuello para recordarme a millones de judíos que murieron en hornos nazis en Alemania. O le contestaría: yo traigo esta silla eléctrica aquí en mi cuello para recordarme que muchos criminales fueron ejecutados en la silla eléctrica en Estados Unidos de Norteamérica, aquí donde vivimos nosotros. ¿Qué pensaría usted? ¿Sabe qué pensaría? Que yo estoy loco. Y sí, a lo mejor estaría loco, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Esas dos cosas que le he mencionado son símbolos de ejecución. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué cree usted que es la cruz? Un símbolo de ejecución. ¿No sabía eso? Jesús no llevó la cruz en su cuello. Jesús no llevó la cruz en sus oídos. Jesús llevó la cruz, y una cruz muy pesada, en su espalda lastimada. Era un símbolo de ejecución. El Señor nos dice en su palabra, en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es? ¿Ha pensado usted cuál es el mensaje de la cruz? Vamos a ponerlo de esta manera. El mensaje de la cruz es, ¿listo? Malas noticias y buenas noticias. ¿Cuáles quiere primero?
Normalmente cuando alguien nos dice, te tengo dos noticias, ¿cuál quieres primero? Normalmente escogemos, dame las malas noticias primero y luego las buenas noticias. Pues déjeme, le doy las malas noticias primeramente. El mensaje de la cruz es malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias es que por causa de haber desobedecido a Dios, estamos en graves problemas. Por haber desobedecido a Dios, estamos en graves problemas. La Biblia es un libro lleno de principios que los hemos roto. La Biblia es un libro de mandamientos de parte de Dios para la humanidad, que los hemos roto todos y cada uno de ellos, simplemente con ir a los 10 mandamientos. ¿Cuántos conocemos los 10 mandamientos? El mandamiento número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios dice delante de mí, no quiere decir solamente delante de Él, sino también al lado de Él, detrás de Él. O sea, no tengan otros dioses delante de mí, aparte de mí. ¿Usted ha amado siempre a Dios? ¿Ha puesto a Dios número 1 antes que toda la gente demás, antes que todas las cosas demás? ¿Verdad que hemos fallado? Y ese es el primer mandamiento. El mandamiento número 2 dice, no te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de las aguas, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los papás sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No te hagas imagen. Pero ¿cuántos de nosotros a veces nos hemos hecho un Dios a nuestra conveniencia? Un Dios que nos conviene. Y solamente hay un solo Dios. Y esta es la manera, no es a mi manera ni a su manera, es a la manera de Dios. No nos hagamos dioses a nuestra manera. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces usamos el nombre de Dios en vano? Especialmente los jóvenes hoy en día usan el nombre de Dios en vano. Países donde ni siquiera hablan inglés usan el nombre de Dios en vano, como en una manera de asombro. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Estamos fallando. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un principio que hay que descansar y es por nuestro beneficio. Todo lo que Dios tiene aquí es por... Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano. Pero nosotros necesitamos esto. Mandamiento número 5. Honra a tu papá y a tu mamá. ¿Ha honrado a su papá y a su mamá? Dice la Biblia que es un mandamiento con promesa para que usted sea de largo tiempo aquí en la tierra que Dios le ha dado. Mandamiento número 6, no matarás. Quizá usted diga, yo nunca he matado a nadie. Bueno, la Biblia dice que cuando usted se enoja, si usted se enoja, Dios considera el odiar a una persona como asesinarla. Es difícil. ¿Hemos fallado? Claro que sí. Nada más usted, no, yo también. Por eso le estoy dando las malas noticias. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 y el verso 27 y 28 de la siguiente manera. Jesús hablando dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Es el 7 mandamiento. El 7º mandamiento. El verso 28 dice, pero yo os digo, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y no solamente a los hombres, a las mujeres también, a los seres humanos. ¿Hemos fallado? Claro que sí. Son malas noticias. Número 8, no hurtarás, no robarás. ¿Sabía usted que cuando usted pide dinero prestado y no lo paga, eso es robar?
pague lo que debe. Y más si usted ya es cristiano, pague lo que debe. El objeto, el valor del objeto no es lo importante, es la acción de robar. ¿Cuántos hemos robado? Yo mentiría si le dijera que no. Son malas noticias para todos los seres humanos. Número 9, no hablarás falso testimonio. Mentiras. No diga mentiras. ¿Ha mentido usted? ¿Hemos mentido alguna vez? Todos lo hemos hecho. Son malas noticias. Hemos roto los mandamientos de Dios. Número 10, no codiciarás. ¿Alguna vez usted ha deseado con envidia lo que otras personas tienen? Le digo que son malas noticias. Somos culpables ante Dios. Usted y yo, por haber faltadole al Señor y quebrado sus mandamientos, estamos muertos espiritualmente. Estamos llenos de suciedad, esclavos de nuestras pasiones, enemigos de Dios y estamos bajo su ira. Y si nos llegamos a morir así, sin recibir a Jesucristo en nuestra vida, sin darle las buenas noticias, porque hay buenas noticias también, tranquilo, tranquila. Si nos llegamos a morir así, nos vamos, ¿sabe a dónde? Decían por allá de donde yo vengo, a derechitititos al infierno. Y Dios no quiere eso. Yo y usted tampoco queremos eso, pero eso es lo que merecemos. ¿Por qué? Porque hemos roto la ley de Dios. Hemos roto lo que Él nos aconseja que no hagamos. Esas son malas noticias, pero tranquilo, déjeme le doy buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios justo? Claro que sí. Entonces, si Dios puso una ley y Él es un Dios justo, Él debe de dar el castigo por haber roto lo que Él puso. ¿Estamos de acuerdo? Debe de darnos lo que merecemos. ¿Qué merecemos usted y yo? Yo no sé usted, porque a veces sabemos de todo. Pero dice la Escritura, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay manera de ir al cielo así. Y el verso 23 del capítulo 6 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muerte, es separación entre nosotros y Dios, porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Fíjese, ¿qué merecemos? Infierno. Eso es lo que merecemos. Dios, pero ¿qué es lo que hace Dios? Que Dios nos da misericordia. ¿Qué es la misericordia? O sea que la palabra misericordia, o sea que Dios no nos da lo que merecemos. Esas son buenas noticias. Que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Y al contrario, en vez de darnos lo que merecemos, no nos da lo que merecemos. Y Dios nos ofrece gracia. ¿Qué es gracia? Favor que no merecemos. Favor inmerecido. Dios nos da gracia, lo que no merecemos, y nos muestra su máxima expresión de Dios el Hijo, la gracia de Dios, que en vez de darnos lo que merecemos, no nos da lo que merecemos, nos da gracia. Y nos muestra Dios el Padre, la máxima expresión de Dios el Padre. ¿Sabe cuál es? El amor. Dice la Biblia en un pasaje muy conocido
que se encuentra Evangelio según San Juan capítulo 3 y versos 16, 17 y hasta el 18. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese el amor de Dios, porque de tal manera Dios es amor. Hay otro pasaje en la Biblia que nos dice que Dios es amor. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es la máxima expresión de Dios el Padre y la máxima expresión de Dios el Hijo. Dice Romanos 5:8 de la siguiente manera. Fíjese lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con usted y para conmigo, para con usted, para con usted, para con usted, para con usted, todos los que me están viendo a través de Facebook, para cada uno de nosotros, porque dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por sus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo. Dios aceptó el sacrificio y lo demostró cuando le resucitó de entre los muertos a Jesús. Esas son buenas noticias. Yo no sé usted, pero gracias, Señor. Esas son buenas noticias. Malas noticias, buenas noticias, pero no lo podemos dejar ahí. ¿Por qué razón? Porque no es automático. No es automático. Usted tiene la opción de seguir viviendo como usted vive, o de recibir a Jesucristo en su vida como su Señor y como su Salvador, y venir a ser cristiano. La opción es de cada individuo. Yo no puedo decidir por nadie más que por mí mismo. La opción es nuestra. Jesús puede perdonarle, pero usted tiene que pedirle que le perdone. Jesús puede declararle a usted inocente de haber roto sus mandamientos, pero usted tiene que pedir que Él lo declare inocente. Jesús lo puede limpiar, pero usted tiene que pedirle a Jesús que lo limpie. Jesús puede darle vida espiritual. Jesús puede liberarle. Jesús puede desatar esas ataduras que lo tienen atado. Jesús puede ser su amigo. Pero si usted quiere, Él quiere ser su amigo, pero usted tiene que pedírselo. El único requisito que Dios tiene es, ¿sabe cuál es? Creer que Él derramó su sangre preciosa, que la derramó en la cruz del Calvario. Es más, desde que lo apresaron, lo latigaron, lo golpearon, le arrancaban su barro, su sangre empezó a salir, le pusieron una corona de espinas y su sangre escurría. Cuando en la cruz lo crucificaron, le clavaron clavos en sus manos, clavos en sus pies, con una lanza le traspasaron su costado, su sangre. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y el único requisito que Él pide para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo vengamos a ser cristianos,
es que creamos que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Si usted no cree eso, usted no puede ser salvo. Pero Él quiere, porque eso en realidad pasó. La Biblia nos lo dice y hay muchos documentos históricos que eso pasó en realidad. Yo lo creí hace varios años y por eso yo soy cristiano. Pero si usted no lo cree, usted no puede ser cristiano. Usted puede saber mucho del cristianismo, de un cristianismo de letra, de un cristianismo intelectual. Pero no se trata de tener mucha información en la cabeza, sino de creer a la palabra de Dios. Y el único requisito que Dios tiene es que le creamos a ese sacrificio precioso que Él fue a hacer, a esa cruz del Calvario, donde Él se vació su sangre por todo el mundo entero. Y cuando usted y yo creemos en eso que Él hizo, dice Él en su palabra, en Romanos capítulo 10 y versículos 9, 10 y 13, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no lo confesamos, si no le decimos, yo creo que usted derramó la sangre preciosa, su sangre preciosa por mis pecados, si no lo creemos, si no lo confesamos, no hay salvación, no hay cristianismo. Aunque tengamos un cristianismo intelectual, eso no es suficiente. Dice el verso 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Él en su palabra en Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, por gracia, por algo que no merecemos. Ahora, yo no soy salvo por guardar los mandamientos, yo no soy salvo por guardar todo lo que está en su palabra, soy salvo por gracia, por algo que yo no merecía, por algo inmerecible. Pero ahora hago obras porque lo tengo a Él. Eso no quiere decir que porque lo tengo a Él y que no tengo que guardar la ley, que no tengo que guardar un montón de cosas que eran imposibles de cumplir. Es por gracia. Ahora las guardo y me esfuerzo, aunque fallo, pero me vuelvo a levantar. Pero lo hago porque lo amo. Cuando usted ama a Dios, hace lo que Él le dice. Y ahora ya no lo hago yo porque Cristo vive en mí. Y solamente todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Esa es la única manera, dice el verso 9 de Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no por bautizarse, no por ir a la iglesia, no por cruzar a una viejita a la calle, no por hacer esto, no. Esos son resultados de un hijo de Dios que hace obras como una evidencia de que es un hijo de Dios, pero no para ser hijo de Dios, no por obras, porque si es por obras todos nos vamos a empezar a gloriar lo que hacemos. ¿Sabe qué? Dios no necesita nuestras obras, Él por gracia nos salva. Si creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, dice el verso 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Biblia también en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al invitar a Jesús a nuestra vida, usted nace de nuevo en el Espíritu, porque en esta carne tenemos una naturaleza pecaminosa. En esta carne es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos la naturaleza que traemos, es una naturaleza pecaminosa en nuestra carne. Por eso tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Eso es lo que nos dice la Biblia en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el verso 3, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Tenemos que nacer. Ocurre ese nacimiento cuando usted confiesa a Jesucristo y cuando usted lo recibe como su Señor y su Salvador. Y luego usted, cuando recibe a Jesús en su vida, usted le da la espalda al pecado y usted sigue a Jesús de todo su corazón. No de una manera intelectual, pero usted sigue a Jesús de todo su corazón. Yo sé que si usted no ha escuchado un mensaje así, quizás usted dice, no, le dije que el mensaje de la cruz mismo, 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a vosotros, es poder de Dios. La Biblia dice que está establecido para el ser humano que una vez muera y después un juicio. ¿Cuándo nos vamos a ir de este mundo? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Él dice en su palabra que a los que aman a Dios todo va a obrar para bien. Él dice que el espíritu que ha puesto en los hijos de Él no es un espíritu de temor, no es un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él está en control. Él está en control. Vamos a seguir confiando en Él. Vamos a seguir obedeciendo a nuestras autoridades. Vamos a seguir orando por nuestras autoridades y por todas las personas que están en el campo de la medicina. Vamos a seguir orando y vamos a esperar en la voluntad del Señor. Pero usted, si aún no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, le quiero hacer una invitación. ¿No le gustaría recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? Quizás diga, ¿qué tengo que hacer? Bueno, número uno, que crea que Él derramó su sangre por usted. Él lo hizo. Si usted cree eso, acabamos de leer hace un ratito, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo lo quiero guiar en una oración. No tiene que ser una oración de esta manera, pero es más o menos una oración así. Ahí donde está en su casa. Ya para cerrar, acompáñeme. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, a lo mejor quiere usted entregar su vida a Cristo. Alguien me ayudó hace varios años de esta manera, más o menos así. Dígale, Padre Celestial. Dígale, Padre, si usted entregó su vida a Cristo, no, usted se hace la oración una sola vez. Dígale, Padre Celestial, yo sé que usted me ama. Jesús, sé que usted me quiere salvar. Yo creo que usted murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y también creo que usted resucitó de la muerte para que así yo pudiera obtener la vida eterna. En este momento, yo le pido que perdone todos mis pecados. Le pido que me limpie y me haga una nueva criatura. En este momento, yo le recibo como mi Salvador y como mi Señor. Dígale, gracias Jesús por salvarme. Dígale, ahora usted es mi Salvador. Ahora usted es mi Señor. Ahora usted es mi amigo. Dígale, ahora mi Señor Jesús, ayúdeme para no avergonzarme de usted. Ayúdeme para tener la valentía de obedecerle y hacerlo público. Se lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted ha hecho esta oración de todo su corazón, algo va a pasar en su corazón. Ahora, yo le aconsejo que si no tiene una Biblia, se consiga una Biblia, empiece a leer la Biblia. Si está en otro lugar donde no lo conocemos por aquí, usted hable con algún cristiano y hágale preguntas y a lo mejor lo invitan a su iglesia ya cuando se puedan reunir más personas en los lugares, ¿verdad? Y pues el Señor está bajo control. Le felicito
Y les damos muchas gracias por habernos abierto pues ahí sus teléfonos, sus tabletas, donde quiera que usted nos esté viendo. Le damos muchas gracias. Sigamos orando y confiando en el Señor, que Él es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Y a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos. Le damos gracias por estos medios que tenemos, que es la manera que estamos llegando a la familia de la mar o a cualquier persona que nos esté viendo. Oramos por cada uno de los que vieron este mensaje, los que lo van a estar viendo en el futuro. Señor, oramos que en el nombre precioso de Jesús usted haga la obra que usted quiere hacer en cada uno de nosotros y que muestre cuánto nos ama usted a nosotros a través de lo que usted sigue haciendo en nuestras vidas. Le damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, por bendecirnos, Señor. Seguimos orando por nuestras autoridades, seguimos orando, Señor, por las familias en el mundo entero. Seguimos orando por sabiduría para las personas en el campo de la medicina, de la ciencia, de todas estas situaciones, Padre. Seguimos orando que usted dé sabiduría, Señor, para que puedan encontrar, Señor, lo que tienen que encontrar para esta situación, bendito Señor. Pero Padre, le damos sobre todo gracias por la paz que usted nos da. Le damos gracias por esa paz que sobrepasa entendimiento. Oramos por aquellas personas que tienen temor. Pedimos que ellas puedan entregarle su vida a usted, Señor. Señor, oramos por cada familia, por cada necesidad, por cada personita donde quiera que nos vean, Padre. Y le damos la honra y la gloria a usted. Le vamos a seguir honrando, sea que vivamos, sea que muramos, somos suyos. Nuestra vida está en sus manos. Nos ponemos en sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga. Les habló su amigo y su hermano en Cristo, Carlos González. Y recuerden, La Mar en Español: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Que Dios me los bendiga.